voy a compartir un pasaje que está en Segunda de Reyes capítulo 4. Este pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4, en realidad el capítulo 4 habla de milagros que Dios operó a través de la vida del profeta Eliseo en diferentes circunstancias. Habla acerca de la liberación de las deudas de una viuda y de su familia, cuyos hijos estaban ya siendo buscados para ser llevados como esclavos. Y entonces ahí Dios operó en un milagro sobrenatural. También habla acerca de otra mujer de Dios y que vuelve a recibir a su hijo con vida en sus brazos. Y hoy yo voy a hablar acerca de el pasaje que está en el capítulo 4 de los versículos 38 al 44, porque dice la palabra que había un gran hambre en la tierra, que se cree que es el hambre del que habla luego en el capítulo 8, un hambre que había habido durante 7 años, es decir, mucho tiempo. Y entonces ahí donde había la necesidad, la dificultad, también se veía manifestarse la gloria, la gracia, la misericordia, la abundancia de Dios en la vida de los hombres de Dios. Así que voy a pasar a leer el pasaje. Allí en Segunda Reyes 4, comenzando por el versículo 38. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campamento a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes, después de comer 1 o 2 bocados, gritaron: «Hombre de Dios, este guisado está envenenado». Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo: «Tráiganme un poco de harina». Entonces la arrojó en la olla y dijo: «Ahora está bien, sigan comiendo y ya no les hizo daño». Otro día, un hombre de Baal-Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. En la versión Valera 60 dice que eran panes de primicias. Entonces Eliseo dijo: «Dénselo a la gente para que coma». «¿Qué?», exclamó el sirviente. «¿Alimentar a 100 personas con solo esto?». Pero Eliseo reiteró: «Dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta habrá de sobra». Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor lo había prometido. Hasta aquí es el pasaje. Este mensaje, para que puedas retenerlo, de hoy se llama Más que suficiente. Más que suficiente es la forma en la que Dios hace las cosas. Más que suficiente es como Dios opera cuando hay necesidad. En forma más que suficiente es como Dios quiere bendecirnos. Y saben, en esta historia, donde en realidad se estaba pensando cómo comer, porque había muy poco, había escasez, había hambruna. Allí estaba, ¿no es cierto?, Eliseo con profetas en la escuela de profetas también, y estarían pensando cómo comer. En un momento determinado, Eliseo le pide a su criado que prepare una olla de un guisado, y un joven va y trae calabazas silvestres que eran muy amargas y también podían llegar a ser hasta mortales.
si se las comía en gran manera. Así que ahí algo ocurre, algo sobrenatural, algo extraordinario. Que la olla es sanada en una forma diferente. Pero lo primero que quiero que podamos ver para comenzar a hablar acerca de esta historia es que en ambos casos, tanto en la sanidad de la olla como en la multiplicación de los panes, hay tres protagonistas en la historia. Está Dios, que opera el milagro, que opera lo sobrenatural. Está Eliseo, el hombre de Dios. Eliseo, la persona de fe. Y la persona de fe es quien conecta lo natural con lo sobrenatural. Es quien trae el reino de los cielos a la situación. Es aquel que, ¿no es cierto?, es la persona que por fe actúa de una manera diferente. Y también estaban las personas que estaban con él, los que estaban alrededor. Y dentro de ellos, de esas personas, en las dos ocasiones hubo alguien que trajo algo. Así que, reteniendo estas tres cosas, lo primero de lo que quiero hablar en esta mañana es acerca de las características de la persona de fe, en este caso representada por Eliseo. Y lo primero que podemos ver, y una de las características en una persona de fe, entre otras tantas que seguramente hombres y mujeres de Dios, que le creemos a Dios, podemos hacer, es que la persona de fe ve las cosas desde un ángulo diferente. La persona de fe no ve, decían todos, hay muerte en esa olla, pero Eliseo estaba viendo algo distinto, porque la persona de fe ve las cosas de una manera completamente diferente. Ve en una situación difícil, tal vez hasta delicada, la posibilidad de que Dios haga algo. Ve la posibilidad de que Dios opere en forma sobrenatural. Ellos decían, la olla está envenenada, no se puede comer la comida. Sin embargo, Eliseo decía, coman, porque ya no les hará daño. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿acaso vos y yo estamos viendo la posibilidad de que Dios haga algo sobrenatural en nuestra situación? Ellos no podían en ese momento darse el lujo de perder esa olla de comida. Pero gracias al Señor que había un hombre de fe que operó y fue intermediario e instrumento de Dios para levantar la situación en aquel lugar. En lo que vos estás viendo en este tiempo, en lo que estás esperando, en lo que estás haciendo, ¿estás viendo la posibilidad de que Dios haga algo diferente? ¿Algo sobrenatural? ¿O solamente estás viendo que la situación se complica? ¿Estás escuchando lo que dicen todas las noticias? ¿Estás tal vez con la desesperanza de que mirando con los ojos naturales nada se puede hacer? Y tal vez eso te lleva a declarar y a no tener la esperanza de que Dios sigue obrando, Dios sigue operando, Dios sigue proveyendo nuestras vidas, de que está buscando hombres y mujeres de fe, que nos levantemos y le creamos al Señor y comencemos a ver las cosas desde un ángulo diferente a través de la fe. ¿Estás viendo la posibilidad de Dios en este tiempo? Bueno, si tal vez no, es hora de pedirle al Señor que nos quite las vendas espirituales para que podamos ver a través de sus ojos, para que pueda manifestarse lo sobrenatural de Dios, aún en los detalles y en la vida cotidiana, en cada una de las cosas que necesitamos, en cada una de las cosas que necesitamos llevar a su presencia y que tal vez pensamos que no hay lo suficiente, que no me alcanza. Y esto no solo tiene que ver con la comida, con el alimento, sino con todo en mi vida. Con mi familia, con mi servicio hacia Dios, con el trabajo, con el tiempo que tal vez vos pensás que no te alcanza. La pregunta es esa: ¿estás viendo la posibilidad de que Dios haga algo sobrenatural? Todos decían,
esto no se puede comer, aquí hay veneno en esta olla, mientras Eliseo estaba diciendo coman, ya no les hará daño. Estaba ya viendo más allá, estaba viendo la posibilidad de que Dios iba a hacer algo diferente, de que Dios iba a sanar esa olla. Y así como debemos creer que Dios es poderoso en este mes de sanidad y milagro, para traer libertad, para traer sanidad, para revertir una situación, para cambiar el momento en que estás viviendo. Lo segundo que quiero mencionar acerca de las personas de fe es que las personas de fe hacen algo diferente, hacen algo creativo frente a la situación, frente a lo que está ocurriendo. No actúa como los demás. Siempre hay una actitud que sorprende. Esa persona de fe que hace algo diferente, algo creativo, está expectante, esperando en Dios. ¿Saben? Eliseo tomó un puñado de harina y lo roció sobre la olla. No había nada de espectacular en esa harina. No era un polvo mágico, sino que estaba él en conexión con Dios y hacía según lo que el Espíritu le indicaba y Dios operaba. Era un hombre osado en la fe, que se atrevía, que le creía a Dios, que actuaba en consecuencia, que había conocido y experimentado el poder y la manifestación de Dios en su vida, por lo tanto creía que Dios lo iba a volver a hacer, que iba a actuar una vez más. Cuando le trajeron los 20 panes, hizo algo diferente. Dijo, denles de comer a 100 personas. Todos decían, con este poquito, con esto no se puede hacer nada. ¿Cómo vamos a dar de comer a 100 personas con 20 panes? Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue, denles de comer, porque Dios dice que habrá suficiente y sobrará. Ya estaba lanzando la palabra. Antes de ver materializado el hecho de la multiplicación, ya estaba creyendo y declarando que esas personas iban a comer y estaba obrando y actuando en forma creativa, en forma diferente frente a aquel suceso, porque estaba confiando en Dios. Y esta multiplicación de los panes es profética luego a la multiplicación que Cristo hizo cuando multiplicó los panes y los peces. Es que Eliseo estaba en el Espíritu, estaba cargado de fe, entonces no podía mirar igual que el resto, porque a través de la mirada que Dios nos da, de cómo el Señor nos revela su palabra, lo que Él va a hacer, nosotros no podemos actuar igual que el resto de las personas que no creen en Dios, que no tienen en Dios o que están constantemente en incredulidad. Incluso a veces nosotros como hijos de Dios, a causa de las mismas situaciones que vamos viviendo y de las cosas que vamos escuchando, nos cuesta actuar por fe, nos cuesta hacer algo diferente, algo creativo. Pero mira, este es un tiempo para hacer algo diferente. Este es un tiempo para hacer algo creativo. Tal vez muchos pueden decir, con la pobreza que hay, ¿me voy a poner a emprender algo? ¿Acaso voy a abrir un negocio? ¿O no voy a estar pensando si voy a perder el trabajo? Ahora que estamos todos juntos adentro de la casa y se ha desordenado la forma en que trabajamos y no sabemos si dentro de unos días vamos a tener que ir a hacer nuestras actividades presenciales y nos vuelve a cambiar la vida, entonces no estamos actuando de una manera diferente. Tenemos que comenzar a caminar por fe, creyéndole a Dios, sujetándonos a su palabra, creyendo en que Dios puede hacer algo sorprendente aún con muy poquito, como con esos 20 panes. Que Dios va a operar en nuestras vidas si realmente creemos en Él. Entonces la persona de fe, como te dije recién, la persona de fe ve las cosas desde un ángulo diferente. La persona de fe hace algo diferente. Aunque todos dicen que se cierra, la persona de fe puede
abrir un negocio, hacer un emprendimiento, trabajar con sus propias manos, hacer un producto nuevo, puede crear algo, una situación diferente. Eliseo echó el puñado de harina sobre la olla y dijo, vamos, coman. Luego, con los 20 panes, dijo, coman, y Dios dice que habrá de sobra. Porque muchas veces nos encontramos hablando un idioma distinto a lo que Dios dice. Las personas no estaban diciendo ni alineadas con la palabra que Dios estaba trayendo para ellos en ese momento. Las personas decían, con esto no alcanza, en esta olla hay muerte. Sin embargo, Dios estaba diciendo, coman, no habrá daño, coman, habrá suficiente. Por eso necesitamos ponernos en comunicación en línea. Nosotros necesitamos tener la relación correcta con Dios para ver según los ojos de Dios cada día de nuestra vida, nuestras situaciones. Y tercero, la persona de fe habla diferente. Todos decían, hay veneno en la olla. Eliseo decía, ahora está bien, está sano y sigan comiendo. La gente decía, no va a alcanzar. Eliseo decía, va a sobrar. Y es que cuando nosotros no estamos buscando de Dios, nuestra fe se opaca. Y realmente, en vez de declarar en fe, declaro con la fe contraria y negativa. Recordaba el pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios los había liberado de la esclavitud y había hecho milagros poderosos, portentosos a la vista de ellos. Hacía un tiempo nada más, eran esclavos que trabajaban, no tenían casa, no tenían derecho, de sol a sol trabajaban solamente por un plato de comida que eran cebollas y unos porotos. Pero cuando Dios los libera y los saca al desierto, comenzaron a decir, es que Dios nos trajo para morir, vamos a morir aquí en el medio de este desierto. Comenzaron a declarar en incredulidad, a desconfiar de lo que Dios estaba haciendo, de que Dios realmente los iba a proteger y los iba a llevar al lugar que tenía preparado para ellos. Pero el otro día escuchaba a una persona, un testimonio, que durante la época de enfermedad y de dificultad, incluso familiar, la persona declaró, Dios no nos trajo hasta aquí para que muramos, sino que Él va a dar la salida. Y tal cual como esas palabras se soltaron, se desató la bendición sobre el hogar. Y tal cual como nosotros declaramos, pero declaramos según nuestra relación y nuestra fe y nuestra comunión con Dios y según estemos inspirados con el Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo nos inspira, nosotros hablamos cosas del cielo que a veces ni nos damos cuenta y provocan en lo espiritual que situaciones sean derribadas, cambiadas, sean transformadas en nuestra vida. El hombre de fe, entonces, la persona de fe ve las cosas desde otro ángulo, hace las cosas diferente y en forma creativa. Es una persona que habla diferente y declara diferente y su idioma está de acuerdo con el idioma de Dios y lo que Dios está diciendo para este tiempo. Y Dios está diciendo que va a haber provisión, que va a haber de sobra, que va a usar a este ministerio, acércate a Jesús para llevar la palabra y para dar de comer a muchas personas, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual, que vamos a servir al Señor y que esto se va a extender y se va a leudar de una manera que nosotros ni esperamos ni soñamos. Espero que puedas recibir esta palabra, aferrarte, tomarla, arrebatarla, porque es una palabra de parte de Dios profética, de que Dios va a hacer cosas ensanchando nuestro territorio como ministerio. Acércate a Jesús. Y esa misma unción que viene sobre el ministerio también viene sobre las familias, sobre las casas, sobre los padres de familia, sobre el hombre y la mujer de fe que se atreve a hacer algo diferente y a creerle a Dios.
Lo otro de lo que quiero hablar es de los que estaban alrededor. Como dijimos al principio, en los dos casos estaba Dios quien operaba lo sobrenatural. Estaba el hombre de fe que actuaba y que Dios usó como instrumento. Pero también había alguien en ambos casos, tanto en el de la olla como en el de los panes, entre los que estaban alrededor. En ambos casos hubo alguien que trajo algo. En el primer caso, un hombre de Dios que trajo un puñado de harina, porque Eliseo se lo había pedido. Pero en el segundo caso, hubo un hombre de Balsalisa, dice la palabra, que trajo 20 panes de cebada y las primicias del grano de trigo de sus cosechas. Y ahí, cuando hubo esas primicias y esa siembra, y cuando siempre que hubo alguien que trajo algo, el poder de Dios se desató. Hubo para todos y no faltó nada. Me imagino aquellos hombres comiendo alrededor de la olla con el potaje ahora sano, gozándose y charlando del milagro, de lo que Dios había hecho, de lo que estaban viviendo y experimentando. Se olvidaron de las noticias del hambre, se olvidaron en ese momento de la tristeza tal vez, de la carga que estaban viviendo por lo que estaba pasando en la sociedad. Y dejaron de hablar de esas cosas y habrán comenzado a hablar acerca de ese milagro. Habrán comenzado a charlar acerca de las cosas de Dios, y no solo se sanó la olla, sino los que estaban alrededor de la olla. Y en este tiempo quiero decirte que Dios quiere no solo sanar la olla, sino los que están alrededor de la olla, los que están alrededor de la mesa en tu casa y en tu familia, los que están alrededor de la olla en la iglesia, en el ministerio, los que están comiendo, porque también sanar la olla tiene que ver con sanar de lo que te estás alimentando, que tal vez en este tiempo no fue la mejor comida, porque un poco te alimentaste de lo espiritual, pero otro poco te fuiste comiendo y tragando todo lo que estaba alrededor. Y el Señor quiere sanar en este tiempo. Y entonces, cuando hubo alguien que trajo a las manos del profeta, alguien que trajo a Dios, se desató algo poderoso. La multiplicación de los panes, la sanidad de la comida, la provisión de Dios, no solo en ese momento se demostró allí cuando este hombre trajo los 20 panes y los granos de trigo como una ofrenda de primicias, sino que también se demostró en la multiplicación, de manera que hubo suficiente para darle a todos y aún sobró. ¿Te acordás que al principio te dije que el mensaje se llamaba más que suficiente? Porque la respuesta de Dios fue esta cuando ellos volvían a decir, Eliseo le dijo, denle a la gente para que coma de esos 20 panes. ¿Qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? ¿Te encontraste alguna vez cuando recibís el sueldo o con la provisión que tenés diciendo, dar de comer con solo esto? Pero Eliseo repitió, reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobra. Esa palabra de sobra tiene un significado especial. Es del hebreo yatar, que significa sobresalir o exceder. Significa sobrante, sobreabundar, y significa más que suficiente, como el título de nuestra reflexión de hoy. Porque así es como hace Dios. Todos decían con este poquito, sin embargo, Dios dice, habrá más que suficiente. Es decir, habrá en forma sobresaliente sobre tu vida. Habrá para exceder, sobrante. Habrá más que lo necesario. Habrá lo suficiente y sobrará. Así que Dios
nos va a dar en este tiempo un paso más allá aún de lo que estamos esperando. Nadie se esperaba esa respuesta. Nadie se esperaba que Dios haga algo semejante. Y yo quiero decirte en esta mañana que tal vez vos ni te esperás lo que Dios va a hacer y quiere hacer con tu vida. Si vos tomás la palabra de Dios y caminás en pos de ella, Dios nos va a dar un paso más allá de lo que nosotros estamos esperando y aún de lo que necesitamos. Miren, hay tremendos testimonios que vamos recibiendo. Ayer con el grupo de acción comunitaria, ¿no?, las hermanas compartían que hay personas que en este tiempo de aislamiento recibían su bolsa de alimentos, pero que gracias a que estuvieron orando y hemos estado orando como iglesia, esas personas, hay familias que ya no retiran la bolsa de alimentos, porque han cobrado su jubilación, porque se les ha abierto una puerta de trabajo. Y hoy esas personas están queriendo ayudar, colaborar en el servicio o traer también sus alimentos para colaborar con otros, porque ya pasaron ese momento, porque Dios ya proveyó. Y eso es algo tremendo, porque cuando hay alguien que da, se desata el poder de Dios. Hay otros testimonios tremendos. El otro día compartían a Néstor una familia que estaban con necesidad, esperando a ver qué iba a pasar porque no llegaban a fin de mes. Recibieron un llamado y le sembraron tal vez una persona inesperada, ni siquiera que pertenece tal vez al cuerpo de Cristo. Le sembraron tantas cosas, tantos alimentos que separaron toda una parte para sembrar para las personas que lo están necesitando en este tiempo. Se desata el poder de Dios, se derrama la gloria de Dios. Cuando nosotros esperamos, clamamos, actuamos por fe y decimos algo Dios va a hacer para que yo salga de esta situación. Hay otros hermanos, me encanta un hermano que está sembrando en el proyecto de otro hermano. Y con lo que compra lo lleva a la iglesia y además siembra eso en la iglesia. Así que el proyecto del hermano es bendecido, mientras que también otros hermanos, por otro lado, son bendecidos de lo que este hermano compró y siembra en la iglesia. Es algo extraordinario lo que empieza a ocurrir cuando nos empezamos a meter en el lenguaje de Dios. Cuando empezamos a levantarnos como hombres y mujeres de fe que deciden hacer algo diferente, algo creativo. Cuando empezamos a tener la mirada de fe desde otro ángulo de la situación y decidimos dejar de quedarnos con los brazos cruzados y levantarnos para entonces seguir y servir a Dios. Dios nos va a dar un paso más allá, más que suficiente, dice el Señor en esta mañana, más que suficiente para tu familia, para tu casa. El miércoles voy a compartir la parte que sigue de esta reflexión como una palabra profética, porque si no se hacía muy largo para hoy, pero saben que Dios quiere hacer cosas en este tiempo. Voy a leerte para cerrar el comentario bíblico del mundo hispano, que me encantó porque explica bien claramente lo que quiere decir el Señor en estos pasajes, para que puedas escucharlo bien y puedas tomarlo de parte de Dios. Como te hablé al principio, este capítulo 4 menciona milagros en la liberación de deudas de una viuda, en el de una mujer cuyo hijo había enfermado y había muerto, en la olla sanada y en los panes multiplicados. Pero este comentario bíblico dice así: cada una de las 4 narraciones en este capítulo 4 comienzan con un problema que se resuelve por medio de la intervención del hombre de Dios que emite la palabra profética. Así que Dios está llamando a hombres y mujeres de Dios que lancen palabra profética sobre el ministerio Acércate a Jesús, sobre su olla, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre el hermano que está caído. Hombres y mujeres
que lancen una palabra profética, que declaren y que hablen el idioma de los cielos, el idioma del reino de Dios, lo que Dios está diciendo en estos tiempos. Todas demuestran cómo Dios y su palabra mejora la vida, de pobreza extrema a libertad de toda deuda. ¿Cuántos lo creen? Cómo la palabra de Dios nos cuenta que Dios mejora la vida y que saca de pobreza liberación de deuda. Y si esto lo dice la palabra es porque es real y porque se puede cumplir en mi vida. De alimento envenenado a comida saludable, como en la olla. De hambre a sobreabundancia, como con los panes. ¿No es cierto? En cada caso se trata de la vida rescatada de la muerte, como nos rescató el Señor cuando nos encontró en el camino y como nos sigue rescatando cada vez que estamos en necesidad. La desesperación se transforma en esperanza en cada uno de los casos que nos cuenta la palabra de Dios. En cada caso la vida es amenazada por algo. Por tragedia económica y esclavitud, por la muerte del unigénito nacido de la intervención de Dios, por hambre y veneno y por la escasez de alimentos. Pero en cada caso, el poder de Dios a través del profeta Eliseo penetra la desesperanza y la rompe en pedazos con la palabra de vida. Y esa palabra de vida es la palabra de Dios. La desesperanza es penetrada y se rompe en pedazos a través de la palabra de Dios cuando es aplicada a una situación donde hay necesidad. Así que vos y yo tenemos que traer a nuestra casa el idioma del reino de los cielos. Ver y escuchar con claridad qué es lo que Dios está diciendo para no repetir lo que dicen los demás, ni el noticiero, ni la política, ni la economía, sino para repetir lo que Dios dice. En cada caso, como decía aquí, el poder de Dios a través del profeta Eliseo, de la palabra declarada, penetra y hace añicos, rompe con la desesperanza. Destroza la desesperanza con palabra de vida. Y vos y yo necesitamos soltar, declarar, largar palabra de vida. Y quiero declarar algunas cosas en esta mañana. Que en medio de la desesperanza y de la escasez, los hijos de Dios nos levantamos en este tiempo para pensar y actuar con fe y creatividad para ver el milagro de provisión en cada una de nuestras vidas. Quiero preguntar en esta mañana, y si estás ahí en tu hogar, puedes levantar tu mano y decir, si vos sos un hombre, una mujer de fe, y si te vas a levantar, tal vez vos decís, pero yo tengo alimentos, pero sabes que alrededor hay un montón que no. Y en medio de la desesperanza y en medio de la escasez, como hija, como hijo de Dios, vamos a comenzar a pensar y a actuar con fe y creatividad para poder ver el milagro. No solo en nuestra vida, sino en la de los que nos rodean. Y saben, el milagro solo ocurrió después de la declaración de la palabra profética. Así que yo quiero declarar dos cosas en esta mañana. Que Dios sana la provisión, que Dios sana la olla en tu hogar, que habrá de sobra, que comerán todos y sobrará. Y con eso que sobrará vos vas a poder dar a otros y alimentar a otros que estén en necesidad. Que la provisión de alimento y esa olla representa esa provisión de alimento que Dios nos da. Y cuando hablo de alimento, no hablo solo del alimento natural, sino también del espiritual, porque como te dije hace un rato, tal vez no te estuviste alimentando bien espiritualmente, pero el Señor quiere extender su mano para tocar tu boca, para alimentarte espiritualmente,
para limpiar tu mente, tu corazón y tu espíritu, para que te levantes como un hombre de fe, para mirar las cosas desde un ángulo diferente, para levantarte en fe, para hacer algo distinto, para arrebatar la palabra de Dios. Y lo que el Señor me decía es que va a traer provisión sobre cada hogar, es que va a traer abundancia sobre el hogar, es que se va a sanar la mesa familiar, es que ya no habrá más veneno ni daño en lo que comas, en lo que recibas, en tu trabajo, en lo que comas cuando entras y salís de tu hogar, en lo que escuches, porque la palabra y el poder de Dios va a filtrar todas esas cosas, pero hace falta que entremos en el mover de Dios, de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Que vos puedas entrar en el Espíritu, que puedas acercarte y que comiences a sembrar una palabra en una familia que lo necesite, porque esa palabra va a sanar la olla. Que puedas sembrar una palabra, que puedas sembrar un alimento en el que necesite, porque ese será como los 20 panes que provocarán la multiplicación en esa casa. Y con eso vos vas a estar haciendo un rompimiento espiritual en esa familia que no tenía. Y algo comenzará a ocurrir en forma sobrenatural. Y Dios no solo comenzará a proveerlos a ellos, sino que te va a bendecir también tu vida. Que nos animamos en medio de estos tiempos a seguir siendo creativos. Mira, bolsa de trabajo, acción comunitaria, radio y tantas cosas que tenemos por delante y estamos esperando que seas creativo, que seas creativa, porque ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios, porque estamos esperando que vos puedas venir a sembrar no solo un alimento, sino una hora de tu tiempo para ayudar, para dar de comer a otros, para que puedas sembrar una palabra, para que puedas sembrar lo que esté en tu corazón y Dios haga algo precioso y tremendamente sobrenatural. Me gustaría que si vos querés recibir esta palabra, ahí donde estás en tu hogar, juntos podamos orar y clamar al Señor para que Él haga algo nuevo, para que haya rompimiento espiritual, para que se manifieste el yatar, el más que suficiente de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, sobre nuestro ministerio y sobre todo lo que Dios quiere hacer entre nosotros en este tiempo. El yatar la abundancia de Dios, el más allá, el más de lo esperado de Dios sobre tu vida y tu casa, sobre tu familia, sobre las cosas que tienen que ser sanas alrededor de la olla. Espíritu Santo, oro, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, la sanidad del potaje, la sanidad del alimento espiritual en este tiempo. Ahora que sea arrancado en el nombre de Jesús todo alimento, Señor, que viene del mundo, todo alimento, todo lo que hayan comido, Señor, de angustias, de temores, de malas noticias, de situaciones difíciles, Señor. Comerán y no les hará más daño. No hay más daño, dice el Señor en esta mañana, y habrá de sobra, no solo para ustedes, sino para que ustedes puedan dar más. No retengan nada, dice el Señor en este tiempo. No me niegues tu tiempo ni tus horas, dice el Señor, porque yo haré algo nuevo. No me niegues tus pensamientos ni tu creatividad. No te niegues a emprender, dice el Señor, en estos tiempos. No te niegues a pensar diferente, dice el Señor, en esta mañana. Porque yo haré algo nuevo, sanaré tu alimento. Bendeciré tu casa y tu hogar. Y cuando te sientes alrededor de la mesa podrás hablar con gozo de las cosas hermosas que Dios hace. Oh Espíritu Santo. También pondré alimento. Y aquí dice el Señor, hay muchos hermanos y muchos de ustedes que aún de su escasez dieron para que abunden otros. Entonces también dice el Señor en esta mañana, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste y yo lo he recibido.
Declaro tu poder y tu provisión. Declaro el milagro creativo. Declaro que nos levantamos en fe a mirar, Señor, distinto, a ser distinto, a hablar distinto, Señor, a declarar por fe, Señor, a creer en tu palabra, a ver el milagro cotidiano, Señor, a ser intermediarios entre el cielo y la tierra, a ser, Señor, a conectar el reino de los cielos con cada situación natural que vivimos. Declaramos tu victoria, Espíritu Santo. Declaramos, Señor, yo profetizo, Señor, sobre los hogares hoy. Profetizo que en el nombre de Jesús hay provisión. Profetizo y declaro, Señor, que hay sanidad, que hay liberación. Declaro y profetizo en el nombre de Jesús, Señor, que tú vas a traer gozo en este tiempo. No porque las circunstancias no estén, sino ese gozo que viene del Espíritu, que trae fe, esperanza y nos ayuda a levantarnos en fe para cumplir tus propósitos. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Amén, amén y amén.